Hola, buenas. Vamos a ver hoy un poco los tipos de detectores que hay. Detectores hay muchos, en cada sismo hay unos cuantos, vamos a ver cómo son. Están justo al lado de los pulsadores, ¿vale? Ahí estarían los detectores, vamos a acercarnos para verlos más claramente. Aquí están los detectores y cuando nosotros damos aquí a los detectores se nos abre aquí una barra con los tipos de detectores. Los primeros que nos salen son inductivos, normalmente abierto, normalmente cerrado, capacitivos, normalmente abierto, normalmente cerrado. Ya sabemos que los inductivos son para metales y los capacitivos son para todo tipo de material, especialmente líquidos, ¿vale? Están aquí los detectores magnéticos, son normalmente para aperturas de puertas, ¿vale? No hay que distinguir con los inductivos, no es lo mismo, ¿vale? Un detector magnético abierto, detector magnético cerrado. Aquí están las barreras fotoeléctricas, que las barreras fotoeléctricas lo podemos tener todo integrado, es decir, el emisor y el receptor en el mismo habitáculo, teniendo el 1 y el 2 como alimentación y el 3, 4 y 5 como el 3 como contacto común, el 4 como contacto cerrado y el 5 como abierto. A mí este tipo de barreras no me suele gustar usarlos porque se cruzan mucho los cables. Y después tenemos la barrera separada, lo que es el emisor del receptor. Aquí tenemos el emisor, ¿vale? Que sería la bobina donde emite, que tiene que estar siempre conectada a fase y neutro. Y después están los receptores, el abierto y el cerrado. A mí me gusta más usar estos tres, porque al tenerlos separados no se cruzan tanto los cables. Vamos a ver, por ejemplo, una barrera. Vamos a ir haciendo varios circuitos, ¿vale? Vamos a bajar esta lupa. Vamos a incluso quitarla. Vamos a ver este primer circuito. Nos vamos a centrar en él. Es una barrera con un detector reflex que va a 230 voltios. Si os fijáis, lo que he puesto es el detector, que es emisor y receptor a la vez. Está conectado el 1 y 2 a la fase y al neutro, porque es a 230 voltios. De la fase he sacado un cable común al 3, al punto común del conmutador, por así decirlo, y del 4, que es el cerrado, he sacado una bombilla, y del 5, que es el abierto, he sacado otra. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando ponemos en marcha. Cuando ponemos en marcha, el detector 5, a través de su contacto cerrado, enciende la bombilla roja, indicando que está desactivado, y si le damos al detector 5, he puesto aquí un pulsador, lo que hace es conmutarse, ¿lo veis? Ha conmutado y se enciende la bombilla verde. Suelto y vuelve a su posición inicial. Simplemente es para que veáis que funciona como si fuese un conmutador. Ahora vamos a ver el siguiente circuito. El siguiente circuito que he puesto es un detector inductivo a dos hilos, donde tenemos un contacto abierto y un contacto cerrado, ¿vale? Si nosotros cerramos aquí este magneto térmico, contacto cerrado indica que son dos detectores de 7 y de 8, es decir, son independientes, no es un único detector, son dos detectores. Cuando pulsamos o activamos, pasamos un material metálico delante de este detector, abre el contacto y la bombilla se apaga, y cuando pasamos un metal delante de este detector, se cierra el contacto y la bombilla se enciende. Este tipo de detectores que van conectados directamente a 230, que funcionan como si fuesen un interruptor o un pulsador, mejor dicho, mi experiencia personal es que dan algunos problemas, sobre todo de que cuando tienen cualquier problemilla duran poco, se rompen fácilmente. Vamos a ver algún otro circuito. Vamos a ver, por ejemplo, un detector capacitivo a dos hilos. Bueno, vamos a ver primero cómo sería en vez de con una barrera reflex, con un emisor receptor eh, a 230 voltios. En este caso, vamos a ver este circuito de aquí abajo. Tenemos un detector
que tiene un contacto abierto y un contacto cerrado, esto realmente no se dan contactos conmutados, ¿vale? Donde el contacto cerrado me enciende la bombilla roja y cuando nosotros activamos el detector, el contacto cerrado se abre y el abierto se cierra, encendiendo la bombilla verde, ¿vale? Simplemente para que veáis cómo funciona este detector. Ahora vamos a ver un circuito un poquitín más complejo. Es este que tenemos aquí. Tenemos un detector capacitivo a 2 hilos que va a 24 voltios. Voy a poner esto un poquito más chico para que se vea perfecto. ¿Vale? Entonces, tenemos un detector capacitivo a 2 hilos a 24 voltios de corriente continua. Luego necesitamos alimentarlo a corriente continua. ¿Qué es lo que tenemos puesto? Tenemos un magneto térmico, tenemos una fuente de alimentación y esta fuente de alimentación lo que hace es transformar de 230 voltios alterna a 24 voltios de corriente continua. ¿Vale? Tenemos aquí un relé de mando que va a 24 voltios de corriente continua también. Tenemos un contactor que va a 230 voltios, KM1 va a 230 voltios y ese contactor me activa el motor. Fijaros cómo funciona este circuito. Cuando nosotros cerramos F7 estamos dándole tensión a la fuente de alimentación y por tanto me llegan los 24 voltios aquí. Cuando yo le dé al D9, active el D9, me activa K5, K5 me activa KM1 y KM1 me activa el motor. ¿Vale? Cada uno de los elementos va a una tensión distinta y lo que hacemos con esto es activar a un motor que va a 400 voltios de corriente alterna mediante un detector que va a 24 voltios de corriente continua. ¿Vale? Por último, vamos a ver los detectores a 3 hilos, ¿vale? Lo vamos a ver con este circuito que voy a poner ahora. Los detectores de 24 voltios normalmente son detectores de 3 hilos. Voy a parar un momento la simulación para enseñaros una cosa. Los detectores, por ejemplo, los capacitivos, voy a coger un detector capacitivo, este de aquí, voy a ponerlo un poquitín más grande para que lo veáis bien. Normalmente pone que sea, cuando tú lo sacas, es de 2 hilos, pero si tú le das al botón derecho o lo pinchas 2 veces, te sale la posibilidad de ponerlo a 2 hilos o a 3 hilos, y si es NPN o PNP. Ahora os voy a explicar lo de NPN y PNP, ¿vale? Si lo pongo a 3 hilos, me sale así. También puedo elegir que las conexiones sean laterales, es decir, que salga así, pero así no me gusta, ¿vale? Me gusta a 3 hilos con conexiones así, donde el terminal de arriba es el positivo, el terminal de abajo es el negativo y este de aquí es la salida del tercer terminal del detector. Fijaros cómo los circuitos. Aquí he puesto un detector de 3 hilos normalmente abierto tipo PNP. PNP significa que el terminal del medio tiene que ir a negativo. Si os fijáis, PNP, la letra del medio es N. Luego podemos pensar que el terminal del medio del detector, la bobina que vayamos a poner en ella, tiene que ir a N, que es negativo. Si el terminal del medio es NPN, si este detector es NPN, terminal del medio, la bobina que pongamos a ir tiene que ir a P, a positivo. Si este de aquí, que es capacitivo, es PNP, el terminal del medio, la bobina que pongamos va a ir a N, a negativo. Y este, si es NPN, el terminal del medio va a ir a P, a positivo. Para estos detectores necesitamos fuente de alimentación que transforme de 230 voltios alterna a 24 voltios de continuo, ¿vale? Vamos a poner la simulación. Yo he puesto
4 relés. K1, K2, K3, K4. Cada uno es activado mediante uno de estos detectores, ¿vale? Y estos relés me activan a una serie de lámparas que están aquí, ¿vale? Si os fijáis, estos que son normalmente cerrados, estos dos de aquí abajo son normalmente cerrados y directamente están activando a lo que es la bobina del relé de mando, K3 y K4, ¿vale? Están los dos aquí activados. Y estos son normalmente abiertos, las bobinas están sin activar. Cuando yo le dé a este detector, activo la bobina K1 y la bombilla H1 verde se enciende. Si yo le doy a este, activo K2 y la bombilla H2 verde se enciende. Si le doy a este, al D3, desactivo K3 y la bombilla H3 roja se apaga. Si le doy a este, desactivo K4 y la bombilla H4 roja se apaga, ¿vale? Así es como se conectarían los detectores a 3 hilos. Bueno, un saludo y espero que os sirva esta explicación.